Importante. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a grabar para sacarlo por internet. Bendito sea Cristo. Efesios 5, 18. Amén. Leemos la palabra con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermano. Nadie se mueve, nadie conversa. Vamos a leer la Biblia. Dice así: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Todos juntos repitamos: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra en esta noche. Tomen asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabando a Dios en su corazón. Vamos a repasar la doctrina sobre la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una doctrina importante, hermano, que el creyente tiene que saber y entender para poder tener una vida en victoria. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, o sea, sed llenos está en imperativo, es una orden. Amén. Es una orden. Tienes que ser lleno. No es opcional. Si deseas, llénate del Espíritu Santo. Si puedes, llénate del Espíritu Santo. No, es una orden. Sed llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, este es un mandamiento que la iglesia tiene que saber y obedecer. Antes de entrar de lleno a la doctrina de ser lleno del Espíritu Santo, hay muchas malas interpretaciones que dicen que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, ¿no? Hay religiones que dicen, si tú hablas en lenguas, estás lleno del Espíritu Santo. Hay religiones que dicen, si tú ves visiones, si tú haces cosas sobrenaturales, tienes experiencias sobrenaturales, eso quiere decir que estás lleno del Espíritu Santo. Ya esto se enseña en muchas religiones, pero queremos dejar claro por la palabra que eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para entender bien sobre la llenura del Espíritu Santo, hermano, primero hay que estudiar qué significa la palabra llenarse, lleno. ¿Qué significa la palabra? O sea, cómo Dios utiliza esta palabra de ser lleno, ¿no? De llenarse. Entonces, para eso vamos a Lucas 4:28, rapidito, vamos a ver cómo Dios utiliza esta palabra de llenarse, ¿no? Se llenaron. A ver, vamos a ver, ¿qué significa ser llenos? Hay que ver cómo Dios usa esta palabra de llenarse. Lucas 4:28 dijo Cristo: al oír estas cosas, dice la palabra, Lucas está contando, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Acá encontramos esta misma palabra de llenarse, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios utiliza esta palabra? Dice, se llenaron de ira. Cuando dice se llenaron de ira, ¿qué quiere decir, hermano? Quiere decir de que esta gente estuvieron controlados por la ira. Estuvieron, hermano, influenciados de una manera fuerte, profunda de la ira. O sea, la ira los controlaba. Entonces, la palabra llenura, Dios lo toma para enseñarnos qué es qué cosa, control. O sea que llenura igual a control. Lo que quiere decir acá que esta gente estuvo controlado por la ira, ¿correcto? Se llenaron de ira, estuvieron controlados por la ira. Tú te puedes molestar por algo que salió mal, tú te puedes molestar, ya, pero llega un punto donde tú no te dejas dominar por la cólera, por la ira, y entonces estás en control. O sea, tú estás en dominio propio, tú controlas la ira. Pero cuando la ira se dispara y tú pierdes el control, entonces tú ya no controlas la ira te controla a ti. Y por la ira que te controla, matan, disparan, meten cuchillo, traicionan,
hablan barbaridades, lisuras, difaman. Entonces actuaron bajo el control de la ira. Entonces, eso quiere decir, vayamos a otro texto. A ver, Hechos 19, 28. Gloria a Dios, hermano, ¿quién vive? Vayamos a Hechos 19, 28. Alabado sea Cristo. Estamos navegando por la palabra de Dios. Dice así. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Entonces acá vemos una multitud que igualito se llenaron de ira y estaban siendo controlados por la ira. Y empezaron a gritar, grande es Diana, controlados por la ira. O sea, llenarse significa control. Otro verso más, a ver, Mateo 23, 25. Hay muchos, ¿ya? Vamos a ver este. El último, Mateo 23, 25. Dice así. Hay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. O sea que estos fariseos estaban llenos de robo y de injusticia. ¿Qué quiere decir? Que el robo los controlaba. El robo controlaba su vida. La injusticia controlaba su vida. O sea, estos fariseos eran ¿qué cosa? Eran ladrones. Eran rateros. Se aprovechaban del pueblo. Eran lobos rapaces. O sea, el robo los dominaba. Ellos estaban buscando cómo robar, cómo aprovecharse. Eran injustos. Lo que quiere decir la palabra llenura es que el robo, la injusticia los controlaba, los dominaba. Entonces, estamos viendo por la palabra, por eso la Biblia se interpreta sola. Usted no busque, hermano, comentarios, la Biblia sola se interpreta. Cuando dice, llénense el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que vean visiones, que hablen lenguas, que hagan cosas sobrenaturales. No. La Biblia se interpreta sola. La palabra llenarse significa control, que te controla. Entonces lo que quiere decir acá es que déjense controlar por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Eso es la correcta interpretación. La Biblia se interpreta sola. Entonces la palabra llénense quiere decir que se dejen controlar por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, uno de los requisitos para ser pastor, ¿qué es? A ver, vayamos a ver, Efesios 3, 1. Perdón, Timoteo, 1 Timoteo. 1 Timoteo, vamos a la Biblia, capítulo 3. Mire, dice acá, requisito para el pastor, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa? Irreprensible. Amén. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, apacible, amable. ¿Ya? ¿De qué está hablando el requisito para el pastor? Está hablando de un carácter, hermano, maduro, espiritual. O sea, el requisito para ser pastor no le pide que vea visiones, no le pide que hable en lenguas, no le pide que haga milagros, no le pide que haga sanidades. No habla nada de eso. Requisito para ser pastor, ¿qué está hablando? Que tenga un buen carácter. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿qué presenta como prueba de eso? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, justicia. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, su carácter refleja un carácter según el carácter de Cristo. Por eso, requisito para ser pastor, ¿qué pide? ¿Que hable lengua? No. ¿Que haga milagros? No. ¿Que haga sanidades? No. ¿Que tenga experiencias sobrenaturales? Tampoco. ¿Qué pide? El carácter. Y el carácter es prueba que uno está lleno del Espíritu Santo. Por eso, para ser pastor hay que estar lleno del Espíritu Santo, que habla del carácter. Vayamos a ver entonces, hermano, cómo uno se llena con el Espíritu Santo.
vayamos a este mismo capítulo 5, verso 15. Mire, la Biblia se interpreta sola. O sea, ¿cómo nosotros vamos a llenarnos del Espíritu Santo? La Biblia se interpreta sola, vayamos a ver. Dice, verso 15, mirad pues con diligencia cómo anda. ¿Ya? Dice, no como necios, sino como sabios. Ahora, esto es importante, hermano. ¿Cómo un cristiano obtiene sabiduría? ¿Por el consejo del pastor? ¿Porque ve visiones? ¿Cómo un cristiano tiene sabiduría? Es por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios te hace sabio. O sea, la sabiduría del cielo está acá en la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, no andes como necio, sino como sabio, te está diciendo, lee la palabra, cree la palabra, practica la palabra, sé un hacedor de la palabra. Eso es lo que está diciendo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ya? Por tanto, no sean qué cosa, insensatos. Lo vuelve a repetir. Vuelve a repetir el versículo 15. Dice, sino entendidos. Está hablando de la sabiduría del entendimiento. De cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cómo un cristiano sabe cuál es la voluntad de Dios? Por la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú conoces a Dios, el carácter de Dios, cómo Dios trata. Entonces, por la palabra, tú vas a poder conocer la voluntad de Dios, hermano. Por ejemplo, pastor, ¿es la voluntad de Dios que yo me enamore de una mundana? ¿Qué le decimos? A ver, déjame orar, voy a preguntarle a Dios. ¿Así le digo? No, tengo que ir ¿a dónde? A la palabra. ¿Qué dice la palabra? No se unan en yugo desigual. Entonces, la palabra me hace conocer la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? La Biblia se está interpretando sola. Todo apunta a la palabra, hermano. Entonces, por tanto, no sean insensatos, lo vuelvo a repetir, si no he entendido cuál sea la voluntad del Señor. Ahora viene el 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Eso no sirve para nada, eso es vano, no vale. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando uno, hermano, cree la palabra, lee la palabra, se llena de la palabra, se sujeta a la palabra, obedece la palabra, entonces la palabra de Dios va a hacer una revolución en su mente, en su corazón, en su alma. Y esa vida que está saturada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios. Esto no lo escribió un político, un comentarista. Esto es palabramente de Dios, hermano. Pues el que lee la Biblia y lo cree de corazón, su vida no será la misma. Su vida cambiará. Porque esta palabra, hermano, es poder de Dios que atraviesa el corazón, el alma, la mente. Gloria a Dios, hermano. Entonces vayamos a Colosenses 3:16, hermano, que dice lo mismo. Colosenses 3:16. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Por la palabra. Respetando, amando, obedeciendo la palabra, dice acá. La palabra de Cristo more poquito, dice. La palabra de Cristo more poco. No, dice en abundancia. ¿Ya? Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón, en tu vida. ¿Ya? Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, entonces eso va a producir ¿qué cosa? Hermano, que ustedes se alienten, se exhorten, se enseñen con sabiduría, van a cantar con gracia a Dios, van a cantar con alegría, con gracia, ya no un cántico frío, muerto, ¿no? Algunos dicen, el culto está muerto. No, no, el culto lo hace uno mismo en su corazón, en su alma, en su vida. Para que una persona diga el culto está muerto es porque esa persona está muerto. Pero cuando una persona tiene vida espiritual, una persona anda en el espíritu, aunque no haya batería, aunque no haya guitarra, hermano, uno le alaba a Dios en el espíritu con gozo, con alegría, con entendimiento, y para él el culto a Dios ha estado maravilloso. Pues cuando uno se llene de la palabra, uno se llene del Espíritu Santo, va a cantar a Dios con gracia, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, ¿no? Y todo lo que haga, lo va a hacer para Dios,
Amén. Las casadas te sujetan a su marido. O sea, hasta eso refleja en la vida. O sea, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a cambiar su forma de ver. O sea, su carácter va a cambiar. La mujer se va a sujetar a su marido. El marido va a amar a su mujer. Miren los resultados. Vas a alabar a Dios con gozo. Marido va a amar a su mujer, no la va a maltratar, no sean ásperos con ella. Los hijos van a obedecer a los padres. Amén. Padres, no maltraten a los hijos. Amén. Siervos, trabajadores, trabajen bien para sus empleados. Amén. ¿Está hablando de qué? Está hablando del carácter en la vida diaria. Gloria a Dios, hermano. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, eso se ve no solamente cantando un coro pentecostal, pero lléname, lléname, lléname. No, ahí no, hermano, olvídese. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, eso se ve en el templo, en el trabajo, en su casa, en el colegio, en la universidad, en la calle, donde sea. Uno va a demostrar los frutos del Espíritu Santo y el matrimonio va a ir bien. El matrimonio no se va a dividir. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo, van a tener paz, amor, paciencia, bondad. Hermano, la vida del cristiano va a ser maravillosa, diferente. Las pruebas, las luchas, las adversidades que vengan, hermano, los problemas que vengan. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando está lleno de los frutos del Espíritu Santo, hermano, venga el problema que venga, tú vas a estar en victoria, vas a tener la paz de Dios, el amor de Dios, la confianza en Dios, porque la fe es un fruto, hermano, bendito sea Cristo. Por eso dice la palabra que es un mandamiento, sed llenos, es un mandamiento, tiene imperativo, sed llenos. O sea, el cristiano tiene el deber de llenarse del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena el Espíritu Santo? Cuando uno lee la palabra, respeta la palabra, cree la palabra, valora la palabra, ama la palabra, ama a Dios, entonces uno es hacedor de la palabra. Gloria a Dios, hermano. Por eso, cuando acaba este versículo 18 de Efesios 5, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual dice, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Dice, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, usted siga leyendo y habla del carácter. Habla del matrimonio. El matrimonio va a ir bien cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Vuelve a hablar de hijo a los padres, padre a los hijos, de los trabajadores, a los empleados. Entonces habla de la vida diaria que uno tiene que reflejar que está lleno del Espíritu Santo. O sea, la Biblia se interpreta sola, hermano. Entonces, cuando una persona, hermano, respeta la palabra, entonces, ¿qué le dice la palabra? La palabra le va a decir, ora, conversa con Dios. Es un mandamiento, velad y orad. Entonces, uno lee la palabra, lo que dice, velad y orad. ¿Qué tiene que hacer? Si ama la palabra, ama a Dios, respeta a Dios, ¿qué tiene que hacer? Se va a poner a orar. Entonces vayamos a ver rapidito Efesios 6:18. Gloria a Dios, hermano. Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿qué cosa? Mandamiento de Dios. Pastor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Lee la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que yo ore con oraciones, con súplicas, con ruegos, que yo persevere. Ya, obedece la palabra. No, pero pastor, yo quiero orar, póngame la mano, pastor, para yo ser lleno rapidito. No. Eso es antibíblico. Uno se llena del Espíritu Santo, no porque te pongan las manos, no. Tú tienes que buscar, hermano, sujetándote, obedeciendo la palabra de Dios. Dice, tienes que buscar a Dios en oración. Busca a Dios en oración. ¿Quieres llenarte de Dios? Sí, y ahora. No es muy difícil, pastor. Yo quiero algo más fácil. Entonces tú no amas a Dios. Primero arrepiéntete de tus pecados. O sea, el que ama a Dios va a obedecer la palabra. Entonces dice, uno cuando se llena de la palabra, uno va a tener hambre y sed de ¿qué? De buscar a Dios en oración, hermano. Y el que ora, su vida no va a ser la misma.
Vayamos a ver Juan 4:23. Evangelio según San Juan 4:23. ¿Ya? Gloria a Dios. Juan 4:23. Un texto bien conocido. Vamos a... Dice además, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, cuando tú lees la palabra, tú dices, la Biblia me manda a orar, tengo que orar. Sí, yo voy a buscar a Dios en oración, ya. Pero también dice que lo adores, que lo alabes. ¿Por qué adoras tú a Dios? Porque lo has leído en la palabra. Entonces, tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no como te da la gana, sino como manda la palabra de Dios. Tú vas a ser un adorador. ¿Por qué adoras a Dios? Porque estás agradecido. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Él te amó antes que tú nacieras, Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso tú le adoras a Dios por amor, por agradecimiento. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra. Es por la palabra. ¿Cómo uno se llena de Dios? Por la palabra, obedeciendo la palabra. Entonces Dios te está diciendo, ora, alaba, gloria a Dios, hermano. También dice la palabra, vayamos a 1 Pedro 1:15. Bendito sea Cristo. La carta, 1 Pedro 1:15. Dice así. Sino como aquel que llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, ¿qué te dice la palabra? Que vivas en santidad. ¿Y qué es santidad? Apartarte del pecado, separarte. Dios te aparta, te separa del pecado. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que obedecer la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apartamos del pecado y vivimos consagrados para Dios. Eso es ser santo. Pues este parlante está consagrado para la obra de Dios. Estos parlantes no van a llevar una pollada con borrachos. Está consagrado para el servicio de Dios. Tú también. Tu vida tiene que estar separada y consagrada para Dios. Amén. Te apartas del pecado, te alejas del pecado, te consagras tu vida. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios. No, pastor, póngame la mano rapidito. No, hermano. No. Acá tenemos que ser bíblicos, como dice la palabra. Dice así. También, ahora, cuando tú oras, cuando tú cantas, cuando tú vives en santidad, cuando tú lees la Biblia, la obedeces, la valoras y eres hacedor de la palabra, por la palabra tú vas a tener todos estos frutos. Entonces eso va a hacer que te llenes del Espíritu Santo. El que ora de corazón, su vida no va a ser la misma. El que le canta a Dios con agradecimiento, con amor verdadero, hermano, su vida no va a ser la misma. El que se aparta del pecado, se consagra a Dios, hermano, esa vida, Dios va a hacer maravillas con esa vida. Entonces, es cuando ahora el Espíritu Santo trabaja, se manifiesta, lo influencia, lo controla, lo perfecciona. La vida del cristiano, como resultado, se manifiestan ahora. ¿Qué se manifiestan? Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Si un cristiano lee la palabra, cree la palabra, obedece la palabra, ora, canta, adora, vive en santidad, entonces su vida no va a ser la misma, hermano. Se va a llenar de Dios. Y ahora va a estar controlado por el Espíritu Santo. O por el diablo. ¿Usted qué dice? ¿Por Dios o por el diablo? Por Dios, por hermano. ¿Por qué? Porque está consagrando su vida para Dios. Entonces ahora va a ser controlado por el Espíritu Santo. Y como resultado de eso, ¿qué va a salir? Los frutos del Espíritu Santo. Vayamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gloria a Dios, hermano. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, hermano, contra tales cosas no hay ley. Mire, cuando uno se llena de Dios, cuando uno se llena del Espíritu Santo, va a manifestarse los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ese cristiano habla que está lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Esto es maravilloso, hermano. Esto es fácil de entender. ¿Cómo uno se llena del Espíritu Santo? Obedeciendo la palabra, valorando la palabra, buscando a Dios. Entonces el Espíritu Santo lo controla al cristiano y va a manifestar los frutos del Espíritu Santo que se manifiestan en su carácter, en su personalidad. ¿Ya? Entonces va a haber ¿qué cosa? Va a haber amor. Hablan mal de ti, te calumnian, hablan peste de ti. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a odiar? No. Va a salir el fruto del amor. Vas a tener misericordia, amor, vas a tener gozo, en medio de la tormenta, paz, hermano, vas a tener paciencia, ya no vas a perder los papeles, ya no vas a mandar a robar a todo el mundo, vas a tener paciencia, hermano. Todos estos frutos es obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo controla tu vida. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, el Espíritu Santo trabaja con la palabra que tú has leído y te redarguye. Dice, ora, dobla rodillas. Ya, tú dices, verdad, tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. Entonces, el Espíritu Santo te hace recordar la palabra que tú has leído. Por eso, Dios no me habla. Pero si no es la Biblia, ¿cómo te va a hablar? Tienes que leer la palabra de Dios para que Dios use esa palabra y te hable. Porque el ministerio del Espíritu Santo es hacerte recordar la palabra de Dios. Pues tienes que leer la Biblia, escuchar la palabra. Entonces, el Espíritu Santo trabaja con la palabra que has leído. Dice, lo hará para la gloria de Cristo. A ver, vayamos a ver, repito, Juan 14, 26. ¿Ya? Juan 14, 26. Gloria a Dios. 14, 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Dice, Él los va a recordar. ¿Qué cosa va a recordar? La palabra. Pero tienes que leer la palabra. Pero cuando uno está buscando a Dios, el Espíritu Santo se mueve en tu vida y te hace recordar la palabra. 16, 14. Juan 16, 14. Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo te hará recordar la palabra de Cristo. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Cristo. Dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida para que tu vida le dé la gloria a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Eso es cuando el Espíritu Santo se mueve en tu vida, cuando estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? ¿Hablar lenguas? No. ¿Tener experiencias sobrenaturales? No. ¿Ver visiones? No. ¿Temblar, temblar, temblar? No. Según las Escrituras, la palabra de Dios dice, ser lleno del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Estar controlado por el Espíritu Santo de Dios para que tú manifiestes los frutos del Espíritu Santo de Dios en el templo, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en el mercado. En toda tu vida tienes que manifestar los frutos del Espíritu Santo que son gozo, paz, amor, bondad, benignidad. Gloria a Dios, hermano. Y todas esas riquezas, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Esos hermanos son una bendición. Esos hermanos son un bálsamo de refrigerio, hermano, de alegría, de aliento. ¿Por qué? Porque no están en la carne.
El que está en la carne es un dolor de cabeza. Por eso, ¿cuál es lo contrario de estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es el antónimo de estar lleno del Espíritu Santo? ¿Es qué cosa? Es estar vacío del Espíritu, perdón, es estar contristado, es contristar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué no debemos de hacer nosotros? Contristar al Espíritu Santo, que es el antónimo de llenarse. Lo dice, llénate del Espíritu Santo. Y te dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Y cómo contrista uno al Espíritu Santo? Vayamos hoy a la palabra. Vayamos a Efesios 4:30. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo vas a hacer tú, en vez de llenarte, cómo haces lo contrario, contristar al Espíritu Santo? Dice Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ya, si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta cómo se contrista. Mira, todo lo que dice. Gloria a Dios, hermano. Dice, airaos pero no pequéis. Verso 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ah? Cuando uno se deja llenar por la ira o la cólera, ni des lugar al diablo. ¿Ah? Le dan lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Ya no roben, no estafen. Dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ah? Hablando siempre palabras duras, hasta palabras soeces, ¿ah? De vuestra boca, sino la que es necesaria. Quítense de vosotros toda, ¿qué cosa dice? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Todo eso. Todas esas cosas. Dice, despójense del viejo hombre. Dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y renuévense. O sea, ¿cómo uno contrista al Espíritu Santo? Cuando uno, hermano, vuelve a darle vida a esa vieja naturaleza caída, renegando, amargado, siempre quejándose, dejando que la ira lo controle, hablando palabras horribles, hasta estafando, aprovechándose de su prójimo, siendo injusto, ¿ya? Griterías, maledicencia, malicia. Así uno contrista al Espíritu Santo. O sea, más claro, cuando uno anda en la carne, se manifiestan los frutos de la carne. Entonces, acá tenemos a un cristiano que ha contristado al Espíritu Santo y es un carnal y manifiesta los frutos de la carne, donde va para problemas. Y acá tenemos un hermano que está lleno del Espíritu Santo, donde la prueba que está lleno del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Gozo, paz, amor, bondad, benignidad. Este está lleno del Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo, ha contristado al Espíritu Santo y está controlado por la carne. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Acá, lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta qué significa ser lleno del Espíritu Santo? La palabra lo dice. Aquí no tiene nada que ver el hablar en lenguas, no tiene nada que ver milagros, no tiene nada que ver cosas sobrenaturales, hermano. Entonces, vayamos a Gálatas 5:19. Gloria a Dios. Gálatas 5:19, para dejar más claro esto. Gálatas 5:19. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas, hermano, esto es ya algo terrible, ¿no? Pero todos estos son los frutos de la carne. Frutos de la carne. O sea, ya una persona ya totalmente, o sea, uno no puede caer en esto, hermano. Y cuando uno le da lugar a la carne, cuando uno le da lugar a la ira, al resentimiento, al celo, a la envidia,
No, cuando uno manosea el pecado y se goza con el pecado, se deleita con el pecado, manosea el pecado y dice, cómo quisiera pecar, cómo quisiera saborear el pecado como antes. Cuando uno está en esa condición, está en la carne, el Espíritu Santo está contristado. No se mueve con libertad el Espíritu Santo, está contristado. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, hermano. Miren, el ejemplo que Dios pone es maravilloso. ¿Qué hace una persona cuando está triste? ¿Qué hace una persona cuando está lleno de tristeza? ¿Qué hace? No hace nada, pues. No quiere ir a trabajar. Varón, ¿no vas a ir a trabajar? No, estoy triste. No tengo ganas de ir a trabajar. Entonces, come tu menú, come tu comida. No tengo ganas de comer, estoy triste. El que está triste no tiene ganas ni de trabajar, ni de comer. Vamos al parque a pasear. No, nada, no quiero salir. El que está triste está así, inmóvil, no quiere hacer nada. Dios pone este ejemplo para entender. Cuando uno está en la carne, tiene un carácter terrible y manosea el pecado, desea pecar, o sea, está en la carne, el Espíritu Santo está contristado, está triste, no se mueve en esa vida. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta, se mueve con libertad. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué tiene que hacer el que ha contristado al Espíritu Santo? Arrepentirse de todo su corazón, derramar lágrimas, pedirle perdón a Dios para que Dios lo renueve, lo fortalezca, lo levante, hermano, por su misericordia y vuelva a ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Y el que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar más a Dios. Tiene que seguir, hermano, para adelante. No podemos parar, no podemos detener. Hay que seguir adelante, hay que seguir buscando a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba a Dios, hermano. Alabado sea Cristo. Entonces, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo. Controlado, influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Pedro le dijo a Cristo, Señor, que no te crucifiquen, no vayas a la cruz, no permita que te pase esto, maestro, no vayas a la cruz, no. Cristo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pedro en ese momento estaba siendo influenciado por el Espíritu Santo o por el diablo. Por el diablo. Pedro en ese momento no estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Es así. El creyente que se descuida, que baja la guardia, va a estar influenciado por lo malo. Pero si nosotros buscamos a Dios y leemos la palabra, obedecemos la palabra, y por amor a la palabra, por amor a Dios, buscamos a Dios, vamos a estar controlados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Ahora, hay una mala interpretación de esto. ¿Ya? La mala interpretación es que para estar lleno del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. ¿Ya? Y eso se enseña en algunas religiones, cosa que no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia usted va a decir, el apóstol Pablo que diga, hermanos, llénense del Espíritu Santo hablando en lenguas. Sáquenme un texto que diga el apóstol Pablo, Pedro, hermanos, llénense del Espíritu Santo hablando en lenguas. No existe, no hay. No hay. Lo que te dice es, lee la palabra, busca a Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, la mala interpretación es que algunos se echan estar lleno del Espíritu Santo, dice es, cuando uno empieza a moverse de una manera descontrolada, ¿no? Empieza a moverse de una manera descontrolada, empiezan a temblar, y dicen, ya, Dios lo está llenando. Sáquenme un texto que diga que uno tiene que temblar para estar lleno del Espíritu Santo. Hemos hecho un estudio claro y hemos visto por la palabra que no tiene nada que ver eso, que no hay eso, hermano. Hay personas que piensan que para estar lleno del Espíritu Santo hay que temblar, hay que dar vueltas,
Hay que hablar balbuceo, balbuceo, que no son lenguas. Las lenguas en la Biblia son idiomas terrenales, porque los 14, 15 idiomas que hablaron en el libro de los Hechos, ellos decían, les escuchamos hablar en el idioma que nosotros hemos nacido. 15 idiomas, partos, medos, elamitas, del Ponto, de Galacia, de África, hermano, 15, 14 idiomas. O sea, las lenguas de la Biblia son idiomas, pero hay personas que creen que uno, para llenarse del Espíritu Santo, hay que hablar, no, y hay que moverse, y eso se cree mucho. Se cree mucho, pero la Biblia no habla nada de eso de estar lleno del Espíritu Santo. No habla nada de eso. Entonces, ahora vemos, hermano, que hay esto, y cuando uno enseña y dice, hermano, discúlpame, pero lo que te están enseñando no es bíblico. Entonces, ¿qué dicen? No, lo que a mí me han dicho también. No juzgues, varón, porque el Espíritu Santo no tiene molde y Él trabaja como Él quiere, y el Espíritu Santo no nos ha detallado muchas cosas, o sea, el Espíritu Santo no nos ha dejado claro bien sus manifestaciones, por eso no juzgues, ¿ya? Déjalo que dé vueltas, déjalo que se mueva por acá, por allá, como borracho, y eso enseña. Y muchos que no conocen la Biblia lo creen, y yo también creí eso. Pero cuando empiezo a leer la palabra y empiezo a estudiar la palabra, me doy cuenta que la doctrina del Espíritu Santo está completa. El Espíritu Santo jamás va a dejar su ministerio incompleto en la enseñanza. Mi hermano, lo que la Biblia más habla en las cartas apostólicas es sobre el ministerio del Espíritu Santo. O sea, si yo digo el Espíritu Santo ha dejado un vacío y que no puedo juzgar porque el Espíritu Santo nos ha dejado en oscuridad, en un punto oscuro, entonces, ¿qué hacen muchos líderes religiosos? Dicen, no juzgues. Entonces, déjalo. Entonces, abren una puerta, están abriendo una puerta para que entren cantidad de manifestaciones sobrenaturales que son diabólicas, hechas por el diablo, o son solamente emociones, emocionales. Por ejemplo, la unción del perro. ¿Ya? Cuando en una iglesia se manifiesta la unción del perro, los hermanos hacen como perro, ahí nadie se burla, todos están cantando, dando vueltas, hablando, ¿ya? Y sienten emociones, sienten experiencias, sienten un fuego, ven el techo que se abre, ya tienen experiencias espirituales, pero esa manera es bíblica, esa forma es bíblica. El Espíritu Santo manda que un hombre haga como perro. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia está completa. Dice que en la iglesia haya ¿qué cosa? Orden y decencia. Y que el Espíritu Santo no tome el control de la persona. El Espíritu está sujeto al profeta. Y si alguien va a hablar en idiomas, que es lenguas, dialectos humanos, dice que sea por 2 o por 3, por turno, ¿ya? Y que hay intérprete. Si no hay intérprete, cállense la boca. Eso es lo que dice la doctrina. Cuando dice por turno 1, 2, 3, quiere decir que el que está recibiendo la inspiración no está descontrolado, está en control. Ya, ¿quién va a hablar el idioma primero? Ya, tú, ya, por orden. Ahí nadie dice, no me puedo controlar, el espíritu me está tomando, ya no puedo soportar, ya, yo primero, no, voy a reventar, voy a explotar. Hermano, eso es falso. Uno dice, no, cuando viene el Espíritu Santo no te puedes controlar, te levanta por los aires, por acá, por allá. Eso es falso. Dice, cuando el Espíritu Santo da la interpretación, se manifiesta, sea por turno. 1, 2, 3. Orden, paciencia, control. ¿A quién le va a querer usted? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice un líder religioso? Es por orden, hermano. No, pastor, yo rápido porque no me puedo controlar. Reprende al diablo, hermano, contrólate. La Biblia dice por turno. Y el Espíritu está sujeto al profeta. Entonces, cuando hay estas cosas, hermano, da pena
que el evangelio ya ha sido vituperado, está siendo vituperado por estas cosas. Mire, hay la unción del caballo, que le han puesto su nombre así, ¿no? Es que una mujer que dice ser pastora, entre comillas, se agacha, ¿ya? Y un hombre se tira en su encima. Y la mujer empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y toda la iglesia está en histeria colectiva. Y después se baja y viene otro hombre, se tira en su encima. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es moral, eso es inmoral. ¿Cómo va a ser eso una mujer que a mi esposa se le tira un hombre encima, otro hombre encima? ¿Qué cosa es eso? Eso está tirado de los pelos, hermano. Pero todos ellos están, hermano, en éxtasis. Otros ponen una piscina de inflable y todo el mundo se tira uno encima de otro, y toda la iglesia están cantando, dando vueltas, y todos están ahí apachurrados en el agua. Pero para ellos es la gloria de Dios. ¿Usted cree que cualifica con la palabra? No, hermano. Mire, no estamos burlándonos, estamos enseñando que todas esas cosas o son emociones, que los hermanos están emocionados, o algunos son por obra del diablo, hermano. Algunos están endemoniados, algunos están emocionados, ¿me entiende? Porque no cualifica con toda experiencia sobrenatural tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Hay tantas manifestaciones que usted ve en internet que usted se quedaría espantado, hermano, con la boca abierta. Eso que se sacan el saco y lo tiran, ¿no? Se sacan el saco, lo tiran y todo el mundo cae para atrás. Soplan y todos caen para atrás. Cosas raras, hermano. Cosas extrañas que se han metido. Y dicen que es el gran poder de Dios. Como la gente no lee Biblia, no estudia Biblia, se lo creen todo. Todo se lo cree. Por eso nosotros, hermano, tenemos que ser bíblicos. El mundo dice que esos locos, esos tan locos, no dicen que están locos por la doctrina cristiana. En este caso dicen que están locos por ese revuelo que arman, por ese show que arman. Por eso. Pues el pastor tiene la responsabilidad ¿de qué? De enseñar a la iglesia. Yo he estado en esas reuniones, hermano. Y yo estaba cantando a Dios, alabando a Dios. Y había una hermana que estaba a mi costado, empezó a sacudirse. Y en esa sacudida se ponía a saltar. Y en ese salto me pisó el zapato con su taco. Y me hizo doler el pie, hermano, me hizo doler el pie. Un tacazo, ¡tac! ¡As! ¿Ese será el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo inspira a pisar a tu hermano a tu costado? Hermano, yo no grité porque yo me aguanté. Y después empezó a moverse, y su pelo que estaba con un gancho, el gancho voló. Y otra hermana, su gancho voló. Yo he estado en esas reuniones. Yo decía, Dios mío, pero no hay acá alguien que ponga orden, como dice la Biblia. Y cuando acabó la alabanza, la hermana estaba levantando las bancas buscando su gancho. Mi gancho, ¿han visto mi gancho por acá? Mi gancho. ¿Se da cuenta? Está con el pelo todo alborotado, hermano. Y me ha fracturado mi dedo. ¿Eso es Espíritu Santo? No, por favor. ¿Quién es el responsable? El pastor. Imagínense que yo fuera una vida nueva. Imagínense que yo fuera una vida nueva y me pisa. Ni más vengo, hermano. Estos están locos, digo. Yo no vengo. Por eso dice la Biblia que en la iglesia tiene que haber orden. El Espíritu Santo no descontrola, hermano. El Espíritu Santo te hace más lúcido. El Espíritu Santo hace que tú tengas más uso de razón y te mantiene en tu cabal juicio. Yo estaba cantando ahí y no sé qué pasó, aparecí por allá. Uy, ¿cómo llegué acá?
Yo estaba por allá, llegué por acá. ¿Ese es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dopa la mente, te dopa. El Espíritu Santo hace que pierdas la razón. ¿En qué parte dice que el Espíritu Santo se pierde la razón? Sácame un caso, que el Espíritu Santo hizo perder la razón a Pablo. No, hermano. El Espíritu Santo te hace más lúcido. Dice así. A ver, bendito sea el nombre de Jesús. Vayamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice así. Alaba a Dios, hermano. Dice así. Así que, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que todo tu ser presente a Dios sea un culto. O sea, que tu vida alabe a Dios, adore a Dios, lee la Biblia, vive en santidad, congrega en la iglesia, pero con la razón. Racional, o sea, no pierdes la razón. Pastor, yo entré al templo y perdí la razón. No sé, no me acuerdo. Empecé saltando por allá. No, la Biblia dice es con la razón. Cuando la razón se desconecta, están entrando en un mundo espiritual y no es de Dios. Porque el diablo es el que te hace perder la razón, te dopa la razón. Hay brujos que decían, cuando venía el demonio me tomaba, perdía la razón. Me iba un día, mediodía, 2 horas y no me acuerdo qué es lo que he hecho. Hay brujos que testifican que cuando el demonio lo tomaba, perdían la razón. Y le decían, tú has hecho esto, no me acuerdo. Esa es una obra del diablo. Pero el Espíritu Santo no. Está diciendo que es tu culto con la razón. Vayamos a 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. De dominio propio. No dice de que te vas a perder el dominio. No. No, dice de dominio propio. O sea, el Espíritu Santo te da ¿qué cosa? Dominio propio. O sea, estás en tu cabal juicio. Estás en control de tus sentidos. O sea, eso, el Espíritu Santo hace eso. Estás con dominio propio. Gloria a Dios, hermano. Como hemos visto, hermano, vayamos a 1 Corintios 14:40, a ver. 1 Corintios 14:40, dice así. Bendito sea Cristo. Pero hágase todo decentemente y con orden, ¿ya? Decentemente y con orden. O sea, en ese ambiente no hay ni orden ni decencia, o sea, es antibíblico. En ese ambiente de que no me puedo controlar, que me tomó el Espíritu Santo, no, eso no es el Espíritu Santo. Vayamos a 1 Corintios 14, 27, 28. 14, 27, 28. Si alguno habla en lengua, sea por 2 o por 3, a lo más, y por turno, y uno interprete. Acá estamos recalcando lo mismo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo inspira a alguien en hablar un idioma, sea ruso, chino, alemán, cualquier idioma que el Espíritu Santo desee, porque hay un propósito de Dios, sea por turno. 1, 2, 3 por orden. ¿Correcto? ¿Eso de qué está hablando? Está hablando que estos hermanos, que son 1, 2, 3, están en control. No están descontrolados, porque están esperando su turno. El número 1, ¿qué pasa? Ya, el otro está en control, pues. No dice, apúrate, no puedo controlarme. No. Control. Uno primero, el otro y el tercero. Eso es el Espíritu Santo. Orden y decencia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, en vista de tantos argumentos bíblicos que hay, tantos textos bíblicos que hay, es una catarata de textos que hay para fundamentar la doctrina de ser lleno del Espíritu Santo, cómo uno se llena con el Espíritu Santo, cuáles son las pruebas que uno está lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Queremos ser llenos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer?
obedecer, leer la palabra, obedecer la palabra. El Espíritu Santo trabaja con la palabra, nos redarguye, dice, ora, adora, congrega, canta, alaba, busca a Dios, vive en santidad. Entonces estás influenciado por la palabra del Espíritu Santo de Dios y se va a manifestar los frutos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar en control de tu vida. Gloria a Dios, hermano.